Hoy te voy a contar una historia incómoda. Un multimillonario, uno de los inversores más respetados del planeta, se paró en la conferencia de seguridad de Múnich y dijo básicamente lo siguiente: el mundo que conocíamos desde 1945 se acabó. Entramos en una nueva era donde manda la fuerza, no las reglas. Y mientras los políticos hablan de guerras, de bloques, de sanciones, tú y yo estamos aquí preguntándonos: ¿qué demonios significa todo esto para nuestro dinero? ¿Para Bitcoin y sobre todo para XRP y para Ripple? Porque si el orden mundial se rompe, también se rompen las reglas del juego financiero, y en cada cambio de era algunos activos mueren y otros pasan de ser ignorados a ser el centro del sistema. Hoy en mi canal vamos a hilar la visión de Ray Dalio, su famoso ciclo grande del orden y desorden, con el posible futuro de XRP y de Ripple. No va a ser un video cualquiera de hype barato, va a ser un viaje por cómo se configura el poder en el mundo, qué papel juegan las guerras de capital y de divisas y dónde podría encajar XRP en nuestro nuevo mapa mundial. Si te interesa el futuro de Ripple, quédate hasta el final porque la parte más importante viene en los últimos minutos. Y regálame un like, suscríbete al canal. Empecemos con esto. ¿Qué dijo Ray Dalio y por qué importa? Ray Dalio no es un youtuber cualquiera, no es un youtuber cripto. Es el fundador de Bridgewater, uno de los mayores fondos de cobertura del mundo. Es famoso por estudiar ciclos históricos de cientos de años, imperios, guerras, burbujas y colapsos. En su mensaje más reciente, después de Múnich, dijo lo que fue muy claro. Los líderes occidentales ya reconocen que el orden nacido tras la Segunda Guerra Mundial está completamente roto. Entramos en lo que se llama la etapa 6 del Big Cycle, como lo llama él en su libro. Menos reglas compartidas, más ley de la selva entre potencias, más uso del comercio, la tecnología y las finanzas como armas. Y un riesgo creciente de conflicto abierto. Para simplificar, pasamos de un mundo con árbitro, más o menos, a una pelea de bar entre gigantes y tú tienes tu dinero en medio de las mesas que vuelan por todo ese bar. Dalio describe 5 tipos de guerras entre los países. Primero, las guerras comerciales, con aranceles y bloqueos. Segundo, las guerras tecnológicas, chips, IA, la 5G, todo lo que está pasando entre Estados Unidos y la China. Las guerras de capital, con sanciones financieras, congelación de reservas, bloqueos de pagos, lo que pasa entre Estados Unidos y las sanciones a Rusia. Guerras geopolíticas, alianzas, territorios, todo esto. Y si todo se tuerce, terminan habiendo las guerras militares. Ya sabemos para dónde vamos. Y lo interesante, antes de llegar a los tiros, casi siempre hay una década de guerras económicas y de capital, justo donde estamos jugando con las cripto. Pasamos del dólar dominante al tablero fragmentado. Imagina el sistema financiero como una autopista gigante. Durante décadas casi todos los carriles pasaban por el dólar, por bancos corresponsales, por el SWIFT. Estados Unidos tenía el peaje, las cámaras y el botón rojo para bloquearte si no jugabas según sus reglas. Con el orden mundial rompiéndose, pasa algo nuevo. Los rivales de Estados Unidos no quieren depender tanto de ese sistema. Se empiezan a construir autopistas alternativas, acuerdos en monedas locales, sistemas de pagos propios, discusiones de monedas comunes en bloques como lo que pasa con los BRICS. Y cada vez más las monedas digitales de bancos centrales, las famosas CBDCs. Al mismo tiempo, el carril viejo tiene problemas. Deudas públicas monstruosas, impagables, más impresión de dinero, más uso del dólar y del sistema financiero como una arma. Y en medio de ese caos aparecen 2 grandes tipos de activo cripto. Los que quieren ser dinero rebelde fuera del sistema como Bitcoin y todas las privacy coins. Y los que quieren ser infraestructura para el sistema, aunque ese sistema cambie. Aquí entra a jugar Ripple con su moneda XRP. Antes de seguir con Ray Dalio y el futuro de XRP, déjame hacer una pausa rápida para agradecer a B2Prime por apoyar este contenido. Si estás dando tus primeros pasos en el trading o ya llevas tiempo en esto, sabes que no es lo mismo operar con cualquier plataforma que hacerlo con una infraestructura sólida y transparente. B2Prime es un broker y proveedor de liquidez, Prime of Prime multiactivo, regulado que ofrece acceso a Forex, metales, índices, materias primas y CFDs de criptomonedas con un montón de pares cripto y cripto fiat y precios disponibles 24/7. Lo bueno es que todo es muy directo. Puedes abrir una cuenta demo para poder probar sin ningún riesgo.
no hay cargos ocultos, las comisiones están claramente explicadas en su política de costos y tienes acceso a plataformas conocidas como cTrader, B2Trader y TradingView, donde incluso puedes conectar tu cuenta de B2 Prime y operar directamente desde los gráficos. En un entorno financiero cada vez más complejo, contar con un partner serio y regulado marca la diferencia. Te dejo el enlace de B2 Prime en la descripción para que lo revises con calma y veas si encaja con tu forma de operar. Y ahora sí, volvamos a lo que nos importa. ¿Qué papel juegan Bitcoin, XRP y Ripple en todo este nuevo orden? Primero estamos viendo cómo Bitcoin compite con XRP en el mundo de Dalio. Dalio reconoce que en un mundo de impresión de dinero y desconfianza tiene sentido mirar activos fuera del sistema como el oro y, en menor medida, como Bitcoin. Pero es muy claro en dos cosas. Prefiere el oro a Bitcoin como reserva estratégica. Ve a Bitcoin más como un activo especulativo interesante, pero todavía pequeño, volátil y sin rol central en los bancos centrales. Vale, ¿y entonces XRP qué? Aquí cambia el juego. XRP no nació para ser oro digital, ni dinero rebelde, ni reserva de valor. Su narrativa principal es otra: ser un activo puente, ultralíquido y rápido para mover valor entre bancos, proveedores de pago y en el futuro entre las CBDCs. Ripple, la empresa, juega un juego institucional, se sienta con bancos centrales, firma acuerdos con bancos y remesadoras, se pelea y negocia con los reguladores. Mientras que Bitcoin intenta ser fuera del sistema, Ripple intenta estar dentro de muchos sistemas a la vez, usando XRP como el gran combustible. Y justo aquí el marco de Dalio se vuelve muy interesante para XRP. Veamos qué pasa con las guerras de capital, donde vemos una oportunidad y un riesgo para XRP. Piensa en las guerras de capital que describe Dalio: congelar activos de un país enemigo, cortar acceso a mercados de capital, impedir que use la red SWIFT, bloquear pagos críticos con sanciones. En un mundo así, ¿qué necesitan los países y las empresas? Pues más rutas de pago, no depender de un solo sistema, tener plan B, C y D para mover dinero cuando el plan A se bloquea. Conectores entre sistemas distintos, entre monedas fiat, entre bancos tradicionales y nuevas infraestructuras, entre CBDCs de países diferentes. Y ahí, en teoría, XRP y la tecnología de Ripple pueden aportar. Como activo puente líquido para pagos transfronterizos, como capa de interoperabilidad entre bancos y fintechs y potencialmente para algunas CBDCs. ¿Cuál es el escenario optimista? El mundo se fragmenta en bloques. Cada bloque tiene sus monedas y sistemas, pero hace falta una red neutral de liquidez para ciertos corredores periféricos. Remesas, pagos entre países emergentes, corredores donde ni el dólar ni el yuan quieren poner demasiada infraestructura. En ese escenario, XRP podría ganar tracción como el lubricante silencioso que conecta huecos desde los sistemas oficiales que no llegan. Pero, cuidado, la moneda tiene dos caras. Hablemos de los riesgos, grandes riesgos para XRP en el nuevo orden. En la etapa 6, según Dalio, los estados se vuelven más duros, más controles de capital, más regulación agresiva, más desconfianza hacia cualquier infraestructura crítica que no controlen ellos mismos. Eso plantea tres grandes riesgos para XRP y para Ripple. Primero, la preferencia por redes estatales. Los grandes bloques como Estados Unidos, Europa, China y los BRICS van a querer sus propias CBDCs, sus propios sistemas de liquidación, sus propias autopistas de pagos. ¿Por qué iban a basar su infraestructura crítica en un activo de mercado abierto como XRP, empujado por una compañía privada de Estados Unidos que reside en una jurisdicción concreta? Segundo, la geopolítica. ¿De qué lado estás? Si Ripple se percibe demasiado alineada con el occidente, puede tener dificultades para entrar en ecosistemas financieros de países rivales. Podría quedar bloqueada fuera de ciertos bloques, igual que SWIFT se usa como herramienta de presión. Y al revés, si intentara ser demasiado neutral, algunos reguladores occidentales podrían verla con suspicacia. Tercero, el riesgo regulatorio constante. XRP no es solo tecnología, es un token que cotiza en mercados abiertos. Estados Unidos, Europa, Asia seguirán redefiniendo qué es valor, qué es mercancía y qué es security. Cualquier uso de XRP para esquivar sanciones o controles podría precipitar medidas muy duras. Listas negras, obligación a exchanges de bloquear ciertas direcciones, más presión directa sobre la propia Ripple. En resumen, el mismo entorno que puede generar demanda de nuevas infraestructuras de pagos también crea un clima donde los gobiernos quieren controlarlas al máximo. Ahora miremos el escenario realista para el futuro de XRP. Entonces, ¿qué pinta tiene de forma honesta el futuro de XRP en el mundo que describe Dalio?
No es un cuento de hadas, pero tampoco es un apocalipsis para Ripple. Un escenario irrealista podría ser algo así. Bitcoin gana relevancia como activo de reserva no soberano para individuos, fondos y quizás algunos países pequeños más atrevidos, como el caso de El Salvador. Los CBDCs se vuelven el corazón del sistema de pagos de cada país o de bloque. Las stablecoins reguladas se convierten en el punto entre cripto, bancos y usuarios normales. Y en ese ecosistema XRP encuentra nichos donde sirve como activo puente eficiente en corredores específicos. Se integra con bancos y proveedores de pago que buscan alternativas a la banca corresponsal tradicional. Se conecta con algunas CBDCs y sistemas de pagos en entornos donde los reguladores están abiertos a soluciones híbridas. ¿Será XRP la moneda de reserva mundial? Probablemente no. Puede convertirse en una de las piezas claves de la fontanería financiera en un mundo fragmentado y lleno de fricciones. Sí, pero dependerá de tres cosas. Primero, la habilidad de Ripple para navegar la geopolítica, hablar con todos sin quemar puentes con ninguno. La regulación, conseguir un marco claro y favorable en los centros financieros principales. Y tercero, la ejecución técnica y comercial, que su tecnología realmente resuelva probablemente los problemas a gran escala, mejor que las alternativas. Y aquí entra tu papel como inversor o como entusiasta. No ver XRP solo como un número en pantalla que sube o baja, sino como una apuesta a que Ripple y su ecosistema logren ser parte de la nueva infraestructura financiera, en un mundo donde, como dice Dalio, el viejo orden ya no existe. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes que el juego de XRP y de Ripple no es solo tecnológico, es geopolítico. La pregunta no es solo subirá el precio o bajará, sino ¿qué papel va a jugar esta red en un mundo donde las guerras ya no son solo con tanques, sino con sanciones, divisas y con sistemas de pago? Déjame por favor tu opinión en los comentarios. ¿Vas a ver a XRP como parte de la nueva infraestructura global o crees que las CBDCs y los sistemas estatales se lo van a comer? Si este tipo de análisis profundo, con enfoque geopolítico y de largo plazo, te aporta valor, revienta el botón de like, suscríbete a mi canal de CryptoBernie y comparte este video con ese amigo que solo mira el precio, para que empiece a mirar también el mundo que hay detrás. Y nos vemos en el próximo video. Recuerda, en un mundo sin orden claro, entender el mapa es tu mejor defensa. Nos vemos en la próxima. Chao.